para poder entender el papel que nosotros jugamos a nivel mundial. Y ese elemento básico es demostrable, no solamente de palabra, sino que está sustentado en todo un modelo matemático que se hizo a finales de los años 80 para medir la calidad de las fuentes primarias de energía. Que es una fuente primaria de energía? Petróleo, gas, carbón, energías renovables. Entonces vino un científico de la Universidad Pública de Nueva York en una tesis doctoral y sacó una ecuación que se llama tasa de retorno energético. Entonces, la tasa de retorno energético permite medir cuánta energía neta le llega a la sociedad dependiendo de qué fuente primaria de energía usted utiliza. Y eso me sirve para saber si el petróleo tiene sustitutos. O sea, yo quiero saber si hay otra fuente de energía que puede sustituir al petróleo sin que se caigan las economías del planeta. Entonces, a través de la tasa de retorno energético, sobre la cual hay consenso de los científicos en esta área, se comenzó a aplicar en cada una de las fuentes primarias de energía. Y se determinó que el petróleo no tiene sustituto. No existe otra fuente de energía que permita mantener el nivel de vida actual en el planeta. O sea, que somos la mayor reserva jamás conocida en la historia de la fuente de energía sin sustituto que permita mantener los niveles de vida del planeta. Es por eso que las guerras son por petróleo. Si hubiese una fuente que pudiera sustituir el petróleo, en vez de gastar la plata en una guerra para controlar las reservas petroleras, esa plata se invertiría en esa fuente. Entonces, una de las grandes mentiras con la cual destrozaron la economía venezolana en los años 90 es que teníamos que producir por sobre la cuota OPEP porque ya venía un sustituto. ¿Se recuerda en los años 90 que cayó el precio del petróleo? Era porque Venezuela tenía una cuota de la OPEP de 2.800.000 barriles y producíamos como 3.300.000. Y la excusa de los gobiernos, ADECO, Copellanos, Primero Justicia, era que existía un sustituto al petróleo y si no lo sacábamos rápidamente y lo vendíamos, el petróleo se iba a quedar bajo tierra. Eso fue una gran mentira y se demuestra matemáticamente. Entonces, el primer punto en esta presentación, y es algo que tenemos que tener claro todos los venezolanos, es que el petróleo no tiene sustituto, con las grandes oportunidades y el riesgo que significa. El segundo punto es cuánto petróleo queda. Entonces, hay un tipo de petróleo que es el tradicional, que se llama petróleo convencional. Usted, para saber cuánto petróleo queda, mide cuánto se consume versus cuánto se descubre. Si usted descubre más de lo que consume, cada vez queda más bajo tierra. Pero si consume más de lo que descubre, se está acabando. Bueno, desde 1981 se consume más de lo que se descubre. ¿Qué quiere decir eso? Que somos la mayor reserva de la fuente primaria de energía que no tiene sustituto y se está acabando. El tercer punto, que es importante antes de comenzar la presentación, que tenemos que saber, es que la producción de petróleo tradicional está estancada desde el año 2006. Para este año se espera una demanda de petróleo de 89 millones de barriles diarios a nivel mundial. De esa demanda, 75 millones son con petróleo convencional o tradicional. Técnicamente ese es liviano, mediano y pesado hasta 500 metros de profundidad en mar. Y la velocidad a la cual se agotan los yacimientos, por ejemplo, que Sergio nombraba del Medio Oriente, hay grandes yacimientos famosos como el de Yaguar en Arabia Saudita que comenzaron a producir en 1950. O sea que hay grandes yacimientos que se están agotando. Y el siguiente punto es, en medio de ese panorama, tenemos más petróleo en la faja del Orinoco en cantidades totales que todo lo que ha consumido la humanidad en su historia desde que explotó el primer barril de petróleo en 1859.
1914 es la fecha oficial que nos han enseñado. 1914 es cuando las transnacionales en el Pozo Sumaque 1 comenzaron a producir petróleo. Pero 31 años antes, en el Pozo Beca de la petrolera del Táchira, una compañía 100% de venezolanos produjo el primer barril, pero se nos ha borrado la memoria histórica. Entonces, evidentemente, el petróleo es un campo por descubrir. Y la política petrolera del presidente Chávez está afianzada en elementos técnicos sólidos. Bien, antes de comenzar la presentación, me parece bien interesante también. Desde el año 2004 está en el agrupamiento de reservas. Hay una figura técnica que se llama reservas probadas. Como hubo compañías petroleras que vendieron petróleo a futuro y no pudieron cumplir con la entrega, a nivel financiero, a nivel planetario, se adoptó una nueva figura de orden técnico que se llama reserva certificada. Entonces las compañías valen por la cantidad de petróleo certificado, porque dependiendo de las reservas que usted tiene, son los años de producción y el volumen, son los ingresos. ¿Usted sabe cuál es la compañía con más reservas certificadas del planeta? PDVSA. PDVSA tiene más que todas las compañías privadas del mundo que cotizan en la bolsa de valores multiplicado por 2. ¿Y qué es lo que dice la oposición? Que está quebrada, ¿no? ¿Ah? Toda una campaña de manipulación para privatizar el petróleo, porque a la hora de privatizarlo les van a decir, no hay casi reserva, por lo tanto tenemos que vender PDVSA bien baratito. ¿Sí? Entonces tenemos que estar pendientes, porque el imperialismo es un hecho concreto, un hecho real, está al acecho de nuestras reservas petroleras, de nuestra industria petrolera, y el instrumento en la guerra contra el pueblo venezolano es el candidato de la oposición. Entonces, fíjense, ¿qué vamos a hacer? Vamos a caracterizar, visualizar, ver la situación energética mundial. ¿Cuál es la incidencia en el modo de vida de la humanidad? Un resumen de la situación actual y la política petrolera bolivariana. Entonces, por favor, fíjense. ¿Qué es una crisis energética? Una crisis energética, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar si estamos viviendo una crisis energética o una transición energética. ¿Cuál es la diferencia? Una crisis energética es cuando los países que suministran la energía paran ese suministro por razones políticas y después lo continúan. Eso pasó en 1973 con la guerra del Yom Kippur entre Israel y los países árabes. Los países árabes le cortaron el suministro a Estados Unidos y Holanda por apoyar a Israel y después lo reanudaron. Entonces, una crisis energética se da por desbalances fuertes entre la oferta y la demanda, producto de convulsiones geopolíticas como el embargo petrolero árabe del 73 o la guerra Irán-Irak, y en mucha menor medida por catástrofes naturales. Ahora vamos a ver otra figura que es nueva, que se llama transición energética. El combustible inicial que usó la humanidad era la madera. El Imperio Romano funcionaba de acuerdo a la madera. Lo que podía crecer una ciudad era la cantidad de madera que la rodeaba. Cuando la madera quedaba tan lejos que no valía la pena buscarla, hasta ahí crecían las ciudades. Entonces, la humanidad vivió de la madera hasta que comenzó a utilizar carbón. Y comenzó a utilizar carbón de buena calidad porque un inventor inglés llamado Newcomen creó la bomba de achique y la minería subterránea.